La Sala del Sol. Milagros. Al oír las advertencias del Rebbe Nachman contra los médicos y la medicina, algunos de sus seguidores deben haberse sentido desconcertados, al igual que muchos de nosotros hoy en día cuando leemos sobre este tema. Las enseñanzas del Rebbe Nachman sobre la grandeza del alma judía y el poder de curación de la plegaria son extremadamente exaltadas e inspiradoras. Pero, ¿qué sucede cuando hay que llevarlas a la práctica? ¿Realmente podemos estar sin los médicos? ¿Qué hay de una verdadera crisis? ¿Nos animamos a basarnos en la fe? Quizás para demostrarles a sus seguidores sobre qué estaba hablando, el Rebbe Nachman dejó que fuesen testigos de un milagro ese Shavuot del año 1809. Habiendo desarrollado un argumento muy elaborado en su discurso sobre los cuervos, comenzó su sección final diciendo que todos los conceptos que había estado explicando con tanta elaboración estaban conectados con la curación. Entonces se abocó a un relato detallado, paso a paso, de la curación de una herida. Primero se abre la herida, entonces es necesario sacar todo el pus y otros materiales infectados. Después la sangre debe limpiarse y finalmente la herida debe cerrarse y curar completamente. En un asombroso despliegue de hermenéutica de Torá, el Rebbe Nachman explica cómo cada uno de esos pasos está unido con los conceptos tratados en el cuerpo principal del discurso. Lecturas suplementarias. Sin embargo, a primera vista, la conexión entre esa sección final y la totalidad de la primera parte del discurso parece algo tenue. ¿Por qué esa súbita discusión sobre la curación de una herida? Antes de ese Shavuot, uno de los más prominentes seguidores del Rebbe Nachman de la ciudad de Ladizin, Reb Getzel, había enfermado en un severo absceso rectal. Tenía un gran dolor y su condición era crítica. Los médicos habían abandonado toda esperanza de salvar su vida. El único tratamiento concebible sería abrir el área infectada, limpiarla y drenar de allí todos los fluidos peligrosos. Pero eso era imposible dado que la infección estaba muy profunda en el recto, y el tratamiento indudablemente sería fatal. Cuando los otros seguidores del Rebbe Nachman provenientes de Ladizin llegaron a Breslau para Shavuot, le contaron al Rebbe sobre la situación de Reb Getzel. Fue durante la festividad que el Rebbe dio ese discurso, tratando sobre la curación de una herida. Paso a paso. Varios días después, cuando los Hasidim de Ladizin retornaron a su lugar, encontraron a Reb Getzel con buena salud. Les dijo que casi de súbito, sin ninguna intervención médica, su absceso se abrió y fluyeron cantidades grandes de pus y de fluidos infectados, hasta que la herida se cerró y se curó. De acuerdo a lo que les dijo Reb Getzel, la apertura del absceso tuvo lugar exactamente en el momento en que el Rebbe estaba dando su discurso en Breslau. Sadik, número 390, Parparaot Lejochma 249. Otra instancia, sin fecha, de una curación llevada a cabo por el Rebbe Nachman fue lo sucedido con un seguidor que tenía una grave enfermedad en el brazo, el cual le dolía tremendamente y era incapaz de mover. Su brazo estaba en cabestrillo y no podía bajarlo. En palabras de Rabbi Natán, los seguidores del Rebbe le dijeron que ese lisiado era muy pobre y que no podía pagar las caras sales y otros tratamientos médicos que necesitaba para su brazo. El hombre estaba sentado a la mesa del Rebbe para la comida del mediodía del Shabbat. El Rebbe hizo notar que ese hombre realmente tenía fe y todos los sentados allí estuvieron de acuerdo.
El Rebbe trató sobre esto durante un tiempo y entonces, repitiéndose a sí mismo, preguntó nuevamente si el lisiado tenía fe. Los presentes volvieron a responder sí. De pronto el Rebbe le ordenó al lisiado: «Baja tu brazo». El lisiado quedó perplejo, al igual que todos los presentes. ¿Qué estaba diciendo el Rebbe? El hombre había estado enfermo durante mucho tiempo y le era absolutamente imposible mover el brazo, porque el Rebbe estaba diciendo que debía hacer algo imposible. Pero tan pronto como el Rebbe dio la orden, el decreto habló y se cumplió. Job 28:28. Sus seguidores retiraron el cabestrillo del hombre, quien instantáneamente bajó el brazo. Estaba totalmente curado. Eso era un milagro obvio. Recuperó el uso completo de su brazo y así quedó saludable por el resto de su vida. Sabiduría y enseñanzas del Rabí Nachman de Breslov, número 187. Después del relato del Rabí Natán sobre ese milagro, agrega: «Vi al Rebbe poco después de haber curado al lisiado y hablé con él sobre ello. Era obvio que el Rebbe no se sentía bien. Dijo: «Cada vez que estoy envuelto en milagros, siempre sufro por ello. Cada vez que hago algo como esto, le pido a Dios que sea olvidado». Una tradición oral entre los Hasidim de Breslov indica que los mitnagdim, oponentes al hasidismo, en Breslov difundieron el rumor de que el hombre realmente no había estado enfermo y que el Rebbe Nachman se alegró mucho al enterarse, pues el milagro había quedado así oculto. Siach Sarfei Kodesh 1:188. Comparado con el Baal Shem Tov y otras luminarias hasídicas, hemos oído relativamente pocos milagros llevados a cabo por el Rebbe Nachman. Reb Abraham Berev Nachman Hazan, 1849-1917, líder de la tercera generación de los Hasidim de Breslov, sugiere que el Rebbe Nachman generalmente se refrenaba de utilizar los milagros, pues el poder de sus dulces y agradables palabras para inspirar, revitalizar y restaurar las almas caídas era tan grande que si él hubiera utilizado también los milagros, la gente no habría tenido más opción que creer en él, y ello hubiera eliminado totalmente la libertad de elección. Incluso al llevar a cabo un milagro, siempre le pedía a Dios que el tema fuese olvidado. Kochbei Or, página 36. Puede ser también que el Rebbe Nachman no quería que sus seguidores dependieran del Sadik para que éste realizara milagros para ellos. En su lugar, quería que ellos pusieran su mayor énfasis en seguir sus enseñanzas de Torá, para que fueran capaces de despertar y desarrollar sus propios poderes espirituales. Esto puede ayudar a explicar por qué, antes de que el Rebbe Nachman curara al hombre con el brazo lisiado, repetidamente les preguntó a los presentes si el hombre tenía fe. Es como si el Rebbe hubiera querido imprimir en las mentes de todos los que eran testigos de ese milagro que la curación espiritual no puede ser administrada simplemente por el Sadik. Nosotros mismos tenemos que forjar un recipiente para poder recibirla, una fe pura y simple en Dios, que es el canal para toda la bondad y la bendición, y dado que, como enseñó mucho antes el Rebbe Nachman, la fe, la plegaria y los milagros son un solo concepto. Likutei Moharan 1:7. Cada judío tiene el poder de abrirse a los milagros de Dios a través de la profundización de su fe y el cultivo del arte de la plegaria. Lo más importante es la fe. El tema de la fe se estaba volviendo cada vez más urgente. En el verano del año 1809, Napoleón avanzó por el centro de Europa, venciendo a Austria y tomando el control de la parte austríaca de Polonia, que incluía el área de Varsovia. Allí, por donde avanzaba Napoleón,
buscaba el apoyo de los judíos dándoles esperanza con una nueva vida libre de las opresiones del viejo orden social. Un gran número de judíos vio en él a un sincero benefactor y con entusiasmo abrazó no solo las ideas revolucionarias francesas de libertad, igualdad y fraternidad, sino también, en muchos casos, el punto de vista secular que las acompañaba. Aunque los franceses fueron finalmente forzados a retirarse de Europa Oriental, uno de los efectos duraderos de la campaña de Napoleón fue darle a la Haskalah, iluminismo, orientada hacia el aspecto secular, un fuerte apoyo entre los judíos. Desde ese momento, más y más judíos comenzaron a cuestionar su fe y a abandonar sus tradiciones religiosas. La respuesta del Rebbe Nachman fue colocar a la fe en el centro mismo de sus enseñanzas. Dijo: el mundo considera que la fe es algo menor, pero yo la considero como algo extremadamente grande. Sabiduría y enseñanzas del Rabbi Nachman de Breslau, número 33. La fe tiene un lugar en hagan sonar el shofar, dominio, como uno de los 3 prerequisitos para alcanzar la verdadera plegaria. La fe en la providencia de Dios es el tema subyacente de los cuervos, y la fe se encuentra al frente del discurso del Rebbe en Rosh Hashanah del año 1809. Se marcó el comienzo del último año de su vida. Este fue hagan sonar el shofar, fe, Likutei Moharan 2, 5. Cada uno de los discursos de Rosh Hashanah del Rebbe Nachman en esos últimos 3 años de su vida toman su título principal del versículo en el cual se basan todos ellos. Hagan sonar el shofar. Salmos 81:4. Para distinguir los 3 discursos entre sí, cada uno tiene un subtítulo de acuerdo a su tema principal. Justo antes de Rosh Hashanah, el Rebbe Nachman les había dicho a sus seguidores más cercanos que mucha gente había llegado quejándose amargamente de su falta de fe, incluyendo varios que estaban enfermos. Sadik número 167. Las primeras palabras de ese discurso de Rosh Hashanah son un estruendoso clamor. Lo más importante es la fe. Lo más importante es la fe. Cada persona debe de buscar en sí misma y fortalecerse en la fe, pues hay gente que sufre de las más terribles aflicciones y el único motivo de estar enferma es debido al colapso de la fe. Dice la Torá: Dios te enviará tremendas plagas, grandes y fieles plagas, grandes y fieles enfermedades. Deuteronomio 28:59. Las plagas y las enfermedades son llamadas fieles, pues se presentan debido a la falta de fe. El colapso de la fe produce asombrosas plagas, pues ni la medicina, ni la plegaria, ni el mérito de los padres sirve para eso. Likutei Moharan 2.5.1. El discurso continúa con un intrincado análisis de por qué el colapso de la fe hace imposible que uno pueda ser curado mediante medicinas, el mérito ancestral, la plegaria o incluso con clamores y sollozos. Ese análisis incluye un pasaje sobre las propiedades curativas de las plantas y algunas afirmaciones importantes sobre la causa de la enfermedad. Todo ello refuerza el punto principal, que es que sin fe no puede haber una verdadera curación. El Rebbe Nachman continúa entonces: el remedio es cavar profundamente hasta encontrar las aguas que nutren la fe. Estas son las aguas del consejo, los senderos espirituales que nos permiten profundizar nuestra fe. El verdadero consejo surge de las profundidades del corazón. Cuando la crisis de fe es tan grande que ni siquiera ayuda el gemir sin palabras, uno debe clamar solo desde el corazón.
solo desde el corazón sin sonido alguno, y desde las profundidades del corazón proviene la guía, pues como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Proverbios 25. Y para atraer y revelar las aguas del consejo se necesita un hombre de comprensión, como continúa el versículo, y un hombre de comprensión las extraerá. El hombre de comprensión es el verdadero sadik, quien es la figura clave en la curación del individuo y del mundo entero, dado que la fe es el fundamento de la verdadera curación. Lo que queda de ese largo discurso, el más extenso dado por el Rebbe Nachman, está dedicado a una exploración profunda y detallada de todos los tikkunim, rectificaciones que deben lograrse para traerle una completa restauración de la fe al pueblo judío y en verdad al mundo entero. En la cima del discurso, el Rebbe Nachman trata sobre el tema del corazón y los pulmones, explicando cómo su salud y buen funcionamiento simbolizan los tikkunim tratados en el cuerpo principal de la enseñanza. Queda manifiestamente claro a partir de Hagan sonar el shofar, fe, que la preocupación del Rebbe Nachman con la curación implicaba no solo la curación del individuo, sino también la de todo el pueblo judío y del mundo en general. Nunca dejó de hacer referencia a las necesidades y preocupaciones del individuo. Esto es así en sus cuentos y discursos formales, y más aún en las conversaciones y parábolas simples y más íntimas con las cuales llegó tanto a sus seguidores inmediatos como a las generaciones posteriores, dando una guía práctica y sólida sobre cómo seguir de hecho su sendero de fe, de pureza, de alegría y de plegaria. Al mismo tiempo, muchos de sus discursos de ese periodo se centran en su preocupación más amplia de la rectificación y curación universal, como lo hacen los cuentos, el burgués y el pobre, los niños cambiados y el Señor de la plegaria, los cuales fueron contados durante el invierno de 1809 y 1810. El discurso del Rebbe Nachman de ese invierno en el Shabbat Hanukkah, aquellos que se compadecen de ellos los guiarán. Likutei Moharan 2.7. Habla sobre el verdadero líder del pueblo judío, quien busca generar el perdón y la expiación de sus pecados. Esta es la compasión más grande, pues nada en el mundo es más doloroso que la separación de Dios producida por el pecado. Es solo al final del discurso que el Rebbe Nachman menciona explícitamente la curación, relacionando todos los conceptos tratados en ella con la salud de los pulmones. Pero de hecho, la curación es una de las preocupaciones subyacentes de todo el discurso, dado que todo él trata del Sadik, quien trae la expiación del pecado, y como el Rebbe Nachman afirmaría 10 meses después, en su último discurso, el pecado y la enfermedad están íntimamente conectados, pues la enfermedad es producida básicamente por el pecado, que es una nube oscura que oculta la luz terapéutica de la divinidad. Pero cuando los pecados son perdonados, la nube desaparece, el sol se levanta y brilla, trayendo la curación. Likutei Moharan 2.8.6. Fue en la primavera de 1810 que el Rebbe Nachman contó el último de sus cuentos, Los 7 mendigos, en el cual 7 misteriosos mendigos aparecen uno tras otro en la boda de una joven pareja, y cada uno de ellos cuenta una historia. Aunque este es el más hermético de todos los cuentos del Rebbe, es posible discernir en muchos lugares el tema de la curación. Los cuentos del segundo, cuarto y quinto mendigo aluden a la curación de las heridas de la nación. La historia del tercer mendigo sobre el corazón y la fuente se relaciona con muchas de las enseñanzas del Rebbe sobre el corazón y los pulmones, mientras que la historia del sexto mendigo
trata explícitamente sobre la curación de la princesa, quien simboliza al pueblo judío, y a la Shejinah, la presencia divina. Umán. En mayo de 1810, justo un mes antes de contar este cuento, el Rebbe Nachman partió de Breslau y fue a la ciudad de Umán, donde sabía que iba a fallecer. Al llegar, Rosh Hashanah ya estaba críticamente enfermo. En la mañana del primer día de la festividad, cuando estaba preparándose para dar su enseñanza, tuvo un grave ataque de tos que se hizo cada vez peor. Comenzó a toser sangre en grandes cantidades. El ataque fue tan severo que casi fallece. Ello duró varias horas. Llegó la noche y aún continuaba. Cientos de personas estaban esperando en la sala de oración, aguardando a que el Rebbe saliera a dar la enseñanza. Envió a llamar a Rabbi Natán. ¿Qué puedo hacer? Le era imposible dar el discurso. El Rabbi Natán trató de persuadirlo. Si es así, dijo el Rebbe, daré mi última gota de fuerza y trataré. Escribe el Rabbi Natán. Comenzó su discurso con una voz muy baja. Cuando empezó a hablar, parecía ir en contra de todas las leyes de la naturaleza el que pudiera terminar. Estaba tan débil que casi no podía decir nada, ni siquiera dar un discurso tan grande y exaltado como aquel que estaba dando. Pero Dios lo ayudó y terminó todo el discurso, excepto la explicación final sobre el versículo de apertura, la que dio después de Yom Kippur, Tzadik número 116. Ese último discurso, hagan sonar el shofar, amonestación, Likutei Moharan 1.8. Mira hacia el futuro, cuando el mundo llegará a conocer a Dios, y todos reconocerán que todas las cosas se encuentran bajo la providencia divina. Mediante el poder de la plegaria del Tzadik, el Señor de la plegaria, se revelará la gloria de Dios. La profecía llegará al mundo y mediante ella nuestra fe podrá ser limpiada y purificada, y todos llegarán a ver que todas las cosas que nos rodean son absolutos milagros. Aquí fue cuando el Rebbe habló sobre las alas del sol. La revelación de la gloria de Dios es el sol que se levanta, y con la luz del sol saliente llegará la curación, como está escrito, y para ustedes que reverencian mi nombre, se levantará un sol de rectitud con curación en sus alas. Malají 3:20. Pues el espíritu profético que se difundirá al revelarse la gloria de Dios es en sí mismo la curación generada por el sol saliente. La revelación de la gloria de Dios se produce a través de la plegaria, que hace que las nubes, las fuerzas de lo no santo y de la impureza se dispersen y desaparezcan. Las naciones del mundo se volverán a Dios y su gloria será revelada mediante la abundante plegaria. El pecado será perdonado y entonces el sol se levantará y brillará trayendo la curación. Likutei Moharan 2.8.6. Esta fue la última enseñanza del Rebbe Nachman. Falleció 18 días más tarde. Describe el Rabbi Natán. Poco antes de su muerte, el Rebbe estaba tan débil y su condición era tan crítica que podría haber muerto en cualquier momento. Estábamos de pie a su alrededor y él estaba sentado en la silla, sufriendo terriblemente. Se quejaba de cuán agudo era el dolor, pero de pronto cerró sus puños con fuerza y los agitó como diciendo: aún así tengo una gran fuerza dentro de mí. No hay manera de describir esto por escrito. No importa cuán débil hubiera estado físicamente, su fuerza espiritual estaba firme y en verdad aumentaba. Estaba totalmente determinado a completar todo como había querido, con la ayuda de Dios. Tzadik número 120. El Rebbe Nachman dejó el mundo el martes 18 de Tisrei del año 5571, el 16 de octubre de 1810. No fue curado en el sentido físico, pues la enfermedad
de su cuerpo era una expresión de la enfermedad de todo el pueblo judío. Este estaba y aún lo está en el exilio, física y espiritualmente, pero el Rebbe Nachman cumplió su misión. A partir de su propia enfermedad y sufrimiento encontró el remedio para las enfermedades más grandes y lo reveló para toda la posteridad. En la tradición del rey Ezequías eligió ocultar su propio libro de remedios, pero lo que dejó en su lugar es algo más que una colección de recetas médicas. Es un sendero completo de salud y curación, tanto espiritual como física, para el individuo y para el mundo entero. Antes de volver a un detallado examen de las enseñanzas que conforman el sendero de curación del Rebbe Nachman, permítasenos concluir nuestro relato de su vida con una parábola que contó para explicar por qué reveló ideas tan asombrosas, incluso aunque aún no era posible que sus palabras pudieran alcanzar su propósito. Cierta vez había un rey cuyo único hijo se enfermó tan grave que todos los médicos perdieron la esperanza de curarlo. En eso llegó un médico de notable sabiduría. El rey le rogó que hiciese todo lo posible para curar al príncipe. El médico le dijo que en verdad las posibilidades de curación eran muy remotas. Sin embargo, aún existía un último recurso. Si lo intentaban, podría haber una mínima posibilidad de que el príncipe recobrase su salud. Pero no sé si debo decirle cuál es este método, dijo el médico, porque en verdad será muy difícil de utilizar. El rey lo instó a que le revelase el método. El médico dijo: debe saber que la enfermedad de su hijo es tan crítica que ahora es casi imposible que pueda tragar siquiera una sola gota de medicina. Sin embargo, existen ciertos remedios que son tan valiosos que una pequeña botella cuesta miles y miles de piezas de oro. Lo que debe de hacer es llenar barriles con estos remedios preciosos y volcar baldes de este remedio sobre su hijo. Obviamente, todos estos remedios preciosos se perderán, pero como resultado el príncipe se pondrá un poco más fuerte, y es posible que a medida que le derramen todo esto encima, le entre en la boca una pequeña gota, y entonces quizás pueda recuperar la salud. El rey estuvo de acuerdo de inmediato y dio instrucciones para que hicieran lo que él había dicho, y así fue como el príncipe se curó. Sadik número 391. Escribe el Rabbi Natán: el significado es obvio. Es precisamente debido a que estamos tan aplastados por nuestra enfermedad, la enfermedad del alma, Dios no lo permita, que el Sadik, el médico leal, está forzado a derramar sobre nosotros tales inapreciables remedios, incluso aunque pareciera que virtualmente todos se pierden. Sin embargo, el dulce aroma es absorbido y con el tiempo es posible que seamos capaces de permitir que penetre una gota en nuestras bocas y en nuestro ser interior. Entonces habrá alguna esperanza de curarnos espiritual y físicamente. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.